Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal transmitiendo desde Radio Universidad y también en el Face, ahí en la página de Ecos de Mirabal. Y bueno, pues tengo dos invitadas de lujo que me da muchísimo gusto recibir a Marcela Ríos y a Mariela Castro. Dos mujeres que se distinguen por muchas cosas, pero ahorita lo que aquí vienen a contarnos es sobre qué está pasando, y yo espero que a usted le interese, a mí me interesa mucho, yo espero que a usted le interese también, qué está pasando con la famosa violencia política, qué está pasando con las leyes, con la falta de leyes y qué está pasando con la realidad. Tenemos ahorita particularmente en este proceso electoral a nivel nacional, tenemos muchas personas, hombres y mujeres, que andan de candidatos y candidatas que han sido asesinados. Y en este contexto tan violento tenemos particularmente mujeres. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que sí tenemos leyes que nos están llevando a las mujeres a poder acceder a estos puestos, a las candidaturas y eventualmente a ser electas diputadas, síndicas, presidentas municipales, etcétera, etcétera. Pero yo no sé, esto es pregunta, a mí me da la impresión de que sí, pero mejor les pregunto. Me da la impresión de que paralelamente se ha venido una racha de violencia contra estas mujeres que se están atreviendo a entrarle a la política. Primero, cuando estábamos discutiendo las famosas cuotas, había toda una reacción de los partidos políticos de que no había mujeres que le quisieran entrar, que iban a batallar mucho y que para qué queríamos la igualdad, la paridad electoral si no había mujeres que le quisieran entrar. Pero la realidad, y eso lo tienen muy claro los partidos, pues es que las mujeres sí le están entrando a todas las candidaturas, de todos los niveles. Pero resulta que ahora que sí le quieren entrar y que le están entrando y además se preparan, pues las están violentando. Y no tenemos todavía bien aparejadas leyes que obliguen a las autoridades a vigilar bien esta violencia, a tipificarla bien, a perseguirla bien y a sancionarla bien. Como que andamos en eso, pero me parece que es un tema muy delicado, que es un tema pendiente, que es un tema al que a veces no le quieren entrar los partidos ni los legisladores, legisladoras, y que tenemos entonces que entenderle para poderle entrar, ¿no? Más o menos creo yo que por ahí va, pero ustedes le entienden bien y andan además muy metidas en el tema. Entonces, ¿por dónde le entramos al tema? Ustedes digan. ¿Qué hay que decir? Pues principalmente lo que estás comentando, ¿no? Sí, estuvimos ahora recientemente en un observatorio a nivel nacional, en la reunión de observatorios a nivel nacional, de todos los observatorios, de 32 observatorios que hay en el país, y uno de los temas que se tocaba precisamente era el tema de la legislación, que urge la tipificación de la violencia política de género. Sin embargo, otro de los temas que llamaba mucho la atención era precisamente las cifras, y que por qué no había cifras reales, ¿no? Como que cada dependencia de alguna manera tenía cifras diferentes. Por ejemplo, ahorita la FEPADE a nivel nacional únicamente registra una denuncia por violencia política, que es precisamente el caso de Magdalena Urbina, de Huachochi, que ella, bueno, desde que inició, desde antes de ser candidata, cuando era precandidata, fue cuando ella empezó a hacer estas denuncias por violencia política. Empezó a hacer denuncias porque en los programas de radio, en un programa de radio en particular, ahí en Huachochi, pues se denostaba su persona en cosas muy personales, que se decía que era una mujer extranjera, hablaban muchas cosas malas de ella, pero sobre todo de cosas personales, ¿no? Entonces ella desde un principio, incluso, bueno, platica que recibió amenazas muy fuertes por teléfono en varias ocasiones, y que se la iba a llevar quién sabe qué, ¿no? Que son las palabras que utilizan, y bueno, este caso lo registra la FEPADE. Entonces se hacía un llamado a todos los observatorios precisamente para hacer un esfuerzo por tener estas cifras que fueran un poquito más
más reales, ¿no? Y tiene que ver mucho esto precisamente con que no tenemos una tipificación, es decir, se va por diferentes áreas, por las diferentes instancias que pueden atender la violencia política de género, y que muchas veces, bueno, pues no lo tratan como violencia política, sino que hay otras temas por las que se puede tratar como discriminación, etcétera. Y bueno, urgían a que uno de los llamados que se hacía era que precisamente los son muy pocas, realmente son muchas más de las que tenemos, pero sobre todo estas denuncias, o más bien estos casos que son de alto impacto, ¿no? Como los feminicidios, creo que 17 candidatas se contabilizaban en lo que va de este proceso electoral. Sabes de que a mí me gustaría como hacer una puntualización que a mí me parece como muy importante. La tipificación existe, lo que no existe es un tipo penal para perseguirla de oficio. Es decir, no tenemos, o sea, está reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en las homologaciones de algunos estados, o sea que donde hay estados que se han comprometido como a legislar en ese sentido, existe, no todos, son pocos, son 8 en realidad, incluido Chihuahua. Hay leyes electorales también en los ámbitos estatales que también lo han reconocido. El marco jurídico más amplio de reconocimiento y visibilización básicamente lo tiene Tlaxcala, lo tiene el DF, la Ciudad de México, o sea, la capital del país, y nosotras aquí en Chihuahua. Entonces, son cosas distintas, porque finalmente tener un tipo penal es como reconocer que tenemos la forma de instrumentar la manera en que se va a castigar el delito, o sea, que el delito existe, se reconoce, se visibiliza, se denuncia y se persigue, ¿no? Entonces, eso es lo que nos anda haciendo falta. Porque, por ejemplo, a Chihuahua lo tenemos en la ley general, lo tenemos en la ley estatal, lo tenemos en las leyes electorales, pero nos falta el Código Penal. Es decir, podemos en todas, por ejemplo, por la vía, como bien decía ahorita Marcella, por la vía, si es acoso, si es hostigamiento, o sea, hay que reconocer más o menos el tipo de agresión para saber la modalidad o el carácter del delito, para saber cómo se va a perseguir, porque finalmente, a pesar de que se está trabajando en cómo en la tipificación, los trabajos llevan pues todo lo que requiere construir una ley, o sea, construir una ley o promover una modificación, una modificación a lo que ya existe, pues hay que reconocer primeramente que hay que establecer el ámbito de poder, ¿no? Y las relaciones que en él se ejercen. Y el poder sabemos que se ejerce en masculino. Y todo lo que se salga de esa norma, que socialmente es la que se ha establecido, pues bueno, es lo que se castiga. Entonces, es lo que sale de la regla común, y lo que sale de la regla común, primero hay mecanismos sociales que se activan para devolverla al funcionamiento normal, y posición de poder que pretenden hacernos entender, ¿no? Que la política no es un espacio que las mujeres puedan al menos ejercerlo de manera libre de violencias. En ese sentido, pues bueno, a mí me parece como importante hacer esa diferenciación, ¿no? Sí hay estados donde, por ejemplo, la ley electoral lo reconoce, pero nada más, ¿no? Claro que tiene ventajas, porque por ejemplo, que el tipo de la violencia política lo reconozcan las leyes electorales, pues entonces eso nos da, por ejemplo, la alternativa de que podamos denunciar ante FEPADE, y que FEPADE, siendo una fiscalía especializada que depende de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, entonces pueda accionar medidas precautorias, de sanción, cautelares, que sí le puedan brindar a las víctimas, ya sea garantías para que pueda seguir ejerciendo su labor, o bien que pues le garanticen que la reparación, ¿no? En que cuando ya pues el daño ya está hecho, ¿no? Entonces, y sobre todo por el acceso a la justicia, porque otra de las cuestiones importantes en el tema de la violencia política es que la violencia política, a diferencia de otro tipo de delitos que se ejercen contra las mujeres y en general contra la ciudadanía,
porque hay que hablarlo como un tema de ciudadanía, o sea, las mujeres somos la mitad de la sociedad, es decir, la política, los espacios públicos, la toma de decisiones, cómo construimos el mundo, pues ahí estamos insertas las mujeres, o sea, carecemos de esta visión, o sea, carecer de esta visión hace que, pues bueno, que los gobiernos estén incompletos. Entonces, en la construcción de ciudadanía habría que reconocer eso, pero cuando no tenemos la posibilidad con un mecanismo legal, pues bueno, sí nos queda como corto el poder, sí nos queda como corta la posibilidad de visibilizar los casos. Por eso es lo que mencionaba Marci, lo que discutieron en esta reunión de observatorios de todo el país, que fue sumamente importante y de mucha relevancia todo lo que ella se trajo de allá. Porque finalmente allá, por ejemplo, de Chihuahua se habla nada más del caso de la candidata independiente, de Magda Rubio, pero hay muchos otros. Y quienes estamos en este asunto, pero además la sociedad por tener ya un cierto grado de sensibilización, porque eso también hay que agradecérselo al movimiento de mujeres, de feministas, de medios de comunicación que se han sensibilizado, pues ya hay como un señalamiento directo, porque podemos reconocer que hay situaciones que no están bien, o sea, que no son normales, y eso no tiene que ver con que estés muy estudiado, que seas feminista o que estés en pro de la igualdad. O sea, hace falta ser buena persona y ser decente nada más para reconocer una agresión de una persona hacia otra. Entonces, cuando esto sucede, pues bueno, como nos queda esa falta, ese poder como reconocer, decir, bueno, sabemos que eso está mal, ¿no? O sea, cuando hay una agresión, por ejemplo, cuando se burlan con sorna, se le dedican adjetivos que denostan la integridad o la imagen de una mujer que anda en el ejercicio de la política, que anda en campaña o que ejerce un cargo de elección popular en un espacio deliberativo o en la administración pública, cuando le dedican así o que se burlan de ella con sorna, o en fin, ejemplos hay muchos. Pues bueno, sabemos que eso es una agresión, que está mal, pero el tipo penal sí nos ayudaría a finalmente saber que sí tenemos un recurso para poder poder hacer una denuncia que sea efectiva y que ésta se pueda visibilizar y que tenga un amplio, pues un margen mucho más amplio, ¿no? Sí, ahorita que decías, Marce, los observatorios, te refieres, y es porque es importante, es interesante cómo a partir de que, y esto es muy reciente, que sí se han logrado en la mayoría de los estados las famosas leyes paritarias. Quizá nosotras nos referimos a veces a conceptos y pensamos que toda la gente ya le entiende y conoce. Sí. Es este logro que hemos tenido recientemente donde a través de leyes, además casi todos los estados ya las tienen de leyes muy importantes donde obligan a los partidos a que lleven igual de número en las candidaturas a mujeres y hombres. Ha sido un logro muy importante y que ha traído, me parece a mí, muchas consecuencias, buenas y malas, ¿no? La mayoría buenas, afortunadamente, porque andan ahí muchas mujeres de candidatas en todos los espacios públicos y que eventualmente están llegando a los puestos de elección. Sin embargo, tenemos esta otra parte donde las mujeres se enfrentan a mucha violencia. Y a partir de estas reformas tan importantes es que se han creado los famosos observatorios para la participación política de las mujeres. Es algo curioso y que sea mucha gente diga, pero pues ¿qué andan haciendo estas creando observatorios, no? Pues si ya les dieron la paridad, si ya andan de candidatas ahora como que quieren, ¿qué buscan, qué más quieren? Pero ha sido necesario estos famosos observatorios, además con todo el visto bueno de la autoridad electoral, de los institutos nacional y los institutos estatales, con todo el visto bueno, donde participamos mujeres de la sociedad civil o de los mismos partidos, incluso también del esquema público, justamente para observar los procesos electorales particularmente y también la actuación ya pública de las mujeres, para observar justamente pues que se cumpla la ley para empezar y que no haya violencia. Para eso es que se crean estos
observatorios, y bueno, pues estos observatorios van caminando, van observando, y qué bueno que haya estas reuniones nacionales, porque también son aparatos, organizaciones con distintos esquemas en el país, que son recientes, que son muy, muy recientes, y que pues están acomodando para justamente poder participar y poder incidir, para que estas mujeres que están entrándole a la política, ya en términos muy pragmáticos de candidaturas, pues que lo hagan con toda la libertad posible. Eso en una parte. Y luego, también se preguntará, seguramente mucha gente que nos ve y nos escucha, dice, bueno, pero pues ¿para qué quieren leyes? Si a las mujeres las llegan a lesionar, o las llegan a agredir verbalmente, o las llegan a matar, pues ahí tienen las leyes que sancionan las lesiones y que sancionan los homicidios, etcétera, etcétera. ¿Como para qué quieren una ley de violencia política si al final es violencia, pues hay que la resuelva el Ministerio Público y que vayan a juicio, etcétera, etcétera? Me parece a mí como muy importante explicar por qué es que necesitamos de manera muy particular esta ley, y ahorita como que estamos en esa lucha, como que es el momento, en que se junta esta ley, estas leyes de paridad que obligan a los partidos a que vayan las mujeres, que las mujeres están yendo a las candidaturas, y que tenemos entonces la necesidad, porque yo lo veo como una necesidad, estas leyes, estas de violencia política, donde efectivamente, y eso ha sido, me parece bueno, que los institutos electorales han promovido que en las leyes electorales se incluya esta parte, ¿no? Pero yo coincido con Mariela en que nos falta tipificar en la parte penal, pues, pero entonces, pues tenemos que discutirle ahí, y tenemos que convencer a los legisladoras de cómo hacerle, y de la conveniencia de tener, porque no es lo mismo que asesinen a una candidata que a un candidato, y que y tampoco violentan de manera igual a una candidata de las distintas formas que a un candidato, ni tienen tampoco, ni tienen la misma vulnerabilidad, ni tienen tampoco, y coincido en el ejercicio del poder, tienen las mismas ventajas, tienen distintas, pues, distintas condiciones que a las mujeres les dan esta desventaja que las pone justamente en esta posibilidad de violencia, ¿no? Y entonces, más allá de la ley o de las leyes, o también contemplándolas, a mí me gustaría que pudiéramos explicar un poquito qué es esto de la violencia política, por qué pensamos que las mujeres que están participando en la política están siendo agredidas. ¿Cómo tenemos que transitar este lapso? Porque tendrá que venir un momento en que ya tenemos que transitar hacia una situación en que no se les violente porque andan de candidatas, ¿no? Mira, nuevamente, y perdón que sea reiterativa, la tipificación está. Nada más el asunto es que lo que se está pretendiendo legislar no es una ley que reconozca la violencia política, es insertar la violencia política en el Código Penal. Sí, claro. Entonces, es que si no lo hacemos, pues no la vamos a poder sancionar. Ajá, de manera adecuada. De manera, exacto, no la vamos a poder, porque al final, porque bueno, no es que lo que se ha hecho no sirva. Claro, se luchó mucho, hasta fuimos y zapateamos ahí en el legislativo. El hecho de que está en la ley electoral, eso está muy bien. El hecho de que se haya tipificado y que esté en la ley general está súper bien, de violencia. Pero el hecho de que no tengamos el tipo penal, no se meta en lo penal, sí nos limita, pues, sí limita a la hora de judicializar un caso, a la hora de procesar un caso. Y tiene que ver con esto que a lo mejor, no sé, a lo mejor tiene que ver con esto que tú dices, Marce, de que no hay casos y que se complica, pues, el llevar casos
a la parte jurídica, ¿no? Así es. Porque ese es el chiste, ¿no? Sabes que un poco, ¿qué tal? Saludando a Carlos Berumen. Mira, la violencia política es aquella que se ejerce en contra de las mujeres a razón de ser mujeres cuando participan en el espacio público de toma de decisiones o cuando están en el proceso de llegar a un espacio de toma de decisión. ¿Por qué es importante o adquiere más relevancia en procesos electorales? Porque, bueno, de manera más brutal, pues impacta en las candidatas, ¿sí? Pero todos los trabajos también van, por eso es que adquiere más relevancia, concentramos los esfuerzos, los trabajos y todo en visibilizarlas en este momento, porque coyunturalmente pues obviamente tenemos toda la atención, tenemos como, se activan como mecanismos, redes, la academia, la sociedad civil, las instituciones, los órganos electorales, de todo, o sea, se genera como todo un compendio de fuerzas que pueden enfocar las pilas en el empuje y la visibilización del tema. Pero esto tiene una agenda como mucho más amplia. Es decir, la violencia política, porque tiene distintos espacios de aplicación, es decir, distintos alcances de aplicación. Obviamente a las candidatas, desde las mujeres que aspiran a una candidatura, empiezan ya como a verse inmersas o a colocarse en un espacio de vulnerabilidad cuando comienzan a aspirar a una candidatura. Llegan a la candidatura, el contender, la jornada electoral y posteriormente también cuando las mujeres llegan o no llegan o cuando son funcionarias también se ejerce violencia política. Pero además también se ejerce contra mujeres que, o sea, hay víctimas directas. Por ejemplo, cuando se burlan de una candidata, cuando hacen escarnio en su persona, cuando tiene agresiones físicas directas, cuando recibe acoso, hostigamiento, amenazas, cuando es violentada sexualmente o cuando llega a esta cúspide misógina, ¿no? La cara más brutal de este tipo de violencia que es el feminicidio, ¿no? Esa es una víctima directa, ¿no? Cuando además y de manera primera persona y todo, esa es una víctima directa de violencia política. Pero hay otras también, o sea, hay víctimas también que en otro ámbito también tiene afectaciones, o sea, la violencia política es importante visibilizarla y reconocerla, entenderla en su verdadera dimensión, porque no solo afecta de manera directa, también afecta de manera indirecta a otras mujeres que aspiran también a contender a estos puestos. También de manera comunitaria, y tiene otros alcances mayores, también de manera comunitaria, también afecta a las mujeres porque están enviando un mensaje. No, o sea, no solo es de manera directa a la que está participando, es también a las mujeres que están aspirando de manera cercana, pero también a muchas otras mujeres que seguramente no conocen a la víctima, pero que conocen del hecho. También esas son víctimas indirectas por tener conocimiento de los hechos, de los costos que tienen que asumir y que tienen que arriesgarse a padecer las mujeres que sí participan en este tipo de procesos. Es decir, por eso es tan importante entender la violencia política como un fenómeno que lacera toda construcción de un proceso democrático, porque no tenemos la posibilidad, las mujeres, de participar. Entonces nos hace como a las mujeres las inhibe las inhibe de la posibilidad de reivindicar su derecho político electoral a ser electas y participar en estos procesos de elección popular. No, y con respecto a lo que comentábamos, ¿no? De por qué la urgencia de la tipificación, porque creo yo que muchas de las situaciones que viven las mujeres que se han atrevido a denunciar es pues que las mismas autoridades no tienen esta perspectiva de violencia, de perspectiva de género, ¿no? Y se queda a criterio de la autoridad también cómo se va
a castigar, digamos, este tipo de casos. No nos vayamos tan lejos, el mismo caso de Magdalena Rubio, que ya le había puesto yo Magdalena Urbina, es Magdalena Rubio, ¿verdad? Magda Rubio, que bueno, creo que son 4 casos los que han llegado al Instituto Estatal Electoral, el caso de Magdalena, el caso de la diputada Lili Barra, que también hizo por ahí una denuncia, hay otro caso de las diputadas del PRI, de la diputada Isela Torres en contra del Yaco Rodríguez por parece un jaloneo, que también hicieron denuncia por violencia política. Pues en ninguno de estos casos se ha resuelto de manera favorable, o sea, todos nos han regresado y bueno, ahí es donde tenemos que ver que precisamente esa es la urgencia, ¿no? De que haya esta tipificación de la violencia política. Nos tenemos que ir a un corte en radio, ¿sí, verdad, Roberto? Nos vamos a corte, pero seguimos en el Face, ¿sí estamos en el Face? ¿Sí? Ok, seguimos en el Face para no cortarlo, pero nos vamos a corte en Radio Universidad y regresamos rapidito. Y acá podemos, si entiendo yo que seguimos, ya no supe, pero entiendo que sí. Creo que sí. Ok, pero aquí venimos bien ¿No rápido. lo pones en modo avión? No hay que poner el celular en modo avión porque Era lo que sí, te el vibrador no, en suena. modo avión No. para que no te entre la llamada y no se te corte. No, este ya está. Es que no lo puse, se me olvidó. Este ya está. Pero si lo pones en modo Pero el que estaba vibrando está en ahorita ya internet. vibraba mucho. Sí, allá Sí, no, ya lo quité, ya O sea, si lo quité. pones en modo avión no no tienes internet, ¿no? No, pero No, pero ya está. yo le quito el volumen básicamente. Lo que hice nada más es que lo puse en modo silencio en lugar de Sí, llamada. Sí. Y entra la llamada, pero no se corta el video. Ah, ok. Sí, yo siempre lo pongo, pero se me pasó ahorita. Me asusté del video. La ventaja Listo. es que con Android, cuando entra la llamada, le damos al botón de bajar volumen y se deja de sonar, pero sigue ahí la llamada entrando. Lista. Ya me hubiera Yo pensé quedármelo que era claro. ese, yo pensé que era por ese. supuesto. El documento que me habías pasado. No Seguimos. tiene nada que ver esto. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal transmitiendo desde Radio Universidad y en el Face no nos hemos ido, aquí seguimos. Estoy platicando con Marcella Ríos y con Mariela Castro. Ellas son mujeres activistas, mujeres que la verdad es que me da mucho gusto que hayan venido porque es un tema que es relativamente nuevo. Tenemos apenas en las últimas 2 elecciones que le hemos entrado al tema de la violencia política y desgraciadamente a nivel nacional son muchos los casos y muchos los casos y desgraciadamente casos graves de mujeres candidatas que han sido asesinadas y por supuesto muchísimas mujeres también en estos últimos años que están en la función pública y que han sido agredidas. Y yo estoy segura que han sido muchísimos casos más que no denuncian, que no se atreven o que no les hacen caso. Tú decías, Marce, que en esta reunión de observatorios a la que acabas de asistir a nivel nacional, tú expusiste ahí algunos casos de los que están ocurriendo en Chihuahua como ejemplos para que la gente como que sepa de qué estamos hablando, porque luego echamos mucho rollo y no sabe la gente como de qué hablamos. A ver Claro, si, primero pues si nos es puedes importante así como platicar poquito de estos casos. Es importante decirles, bueno, que si bien recuerdan ahora en este último proceso electoral que tuvimos en el 2016, pues se sentó un precedente en Chihuahua porque, bueno, tenemos en mayoría todavía no se acaba esta legislatura, tenemos mayoría de diputadas. También hay cerca de 26 mujeres presidentas municipales, algo que no se había dado en la historia. No pasábamos de 2. En la historia de Chihuahua exactamente. Y bueno, el gobierno en esta presente administración también cuenta con un gobierno paritario. Entonces, bueno, como bien sabemos, cuando pasa esto, que las mujeres toman el poder y empiezan a pelear por estos lugares, bueno, pues son víctimas de este tipo de agresiones, ¿no? Entonces hemos tenido muchos casos aquí en Chihuahua, si bien, pues bueno, muchos de ellos no han sido denunciados, sí podemos registrarlos a través de los medios de comunicación, que son un factor súper importante cuando hablamos de violencia política, ¿no? Incluso, desgraciadamente, muchos de ellos, pues, son los victimarios de estas funcionarias. Por ejemplo, bueno, pues tenemos el caso, yo lo puedo platicar, el caso de la misma directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, no solamente el caso en el que fue víctima de violencia laboral y que tuvo mucho que ver en los medios, sino de esta última, recientemente
pues pues sí, funcionario del Poder Judicial se volcó sobre ella y pues hablando muchas cosas, ¿no? De su persona, y creo que esto perfectamente encuadra en el tema de la violencia política, porque no fue una vez, sino que fue constante, y esto ha sido en muchas de las mujeres que están en la función pública, incluso en los 3 poderes, no nada más en el gabinete. Está el caso de la consejera Luz Estela Castro, que también ha sido víctima de violencia política por varios medios de comunicación, por varios actores políticos que han sido muy incisivos, pero sobre todo, pues ya sabemos, ¿no?, que no están hablando nada más del trabajo, sino que ya se meten en cuestiones personales, cosa que la mayoría de las veces no se hace con los hombres. El caso de María Teresa Guerrero, que ella es una activista también reconocida por su labor en la Sierra Tarahumara, también a principios de esta administración fue muy atacada por los medios de comunicación y también por algunos actores políticos. El caso de la misma Stephanie Olmos, secretaria de la Función Pública, quien lleva también en algunos casos importantes, y también eso la ha hecho estar en el centro de la atención. Y muchos otros casos más que podríamos decir, y que como te digo, no tienen una denuncia formalmente. Algunos de ellos ya estarán en proceso las denuncias, otros no sabemos, pero que se han dado y que los hemos podido identificar perfectamente en los medios de comunicación. Sí, porque era lo que te comentaba hace rato, o sea, el fenómeno de la violencia política como un fenómeno y como un tipo de violencia, pues afecta a las mujeres, o sea, es precisamente un tipo de violencia porque afecta en todo momento a las mujeres, es decir, no hay condiciones específicas que generen un momento determinante para el ejercicio de la acción, ¿no? O sea, de la acción que cause el agravio a las víctimas. Entonces, por eso te comentaba ahorita que te hablaba de las víctimas, de las víctimas, y aquí yo te lo comentó. También están las víctimas potenciales, o sea, ahorita te hablaba de víctimas directas, indirectas. También están las víctimas potenciales, y hemos lamentado mucho, y un abrazo sincero a ti y a las compañeras de medios de comunicación, periodistas, por el asesinato de la hija de Soledad Jarquín, María del Sol Cruz Jarquín, porque ella fue una víctima potencial de violencia política, es decir, ella no era la candidata, pero estaba dentro del equipo que auxiliaba a la candidata en el momento en el que ocurrió la agresión, en donde ella resultó asesinada, ¿no? Entonces, ese es el tipo de contar pues con un tipo penal. Nosotras pues estaríamos esto, además de lo que se supone la autoridad debe de perseguir, ¿no?, de oficio, porque el homicidio lo es. Pues bueno, esto por violencia política ya estaría, por ejemplo, definiendo que el asesinato de ella no fue un homicidio simple, sino un feminicidio. Entonces, porque la violencia política ya da el carácter acredita las razones de género para poder ser juzgado de una manera distinta, pues, ¿no? Acá el asunto, que las mujeres participen o que se sometan a estos procesos, y como bien decías tú al principio también, cuando estábamos por la lucha de las cuotas de género, se desató como una respuesta furiosa, ¿no? De decir que no había mujeres que querían participar, que para qué queríamos cuotas si no había mujeres, que no había mujeres preparadas, que pues ahí que llegaba la que quisiera, ¿no? O sea, que la que quisiera llegaba, que si no llegaban era porque no queríamos. Entonces, precisamente el que estemos las mujeres, o sea, todas las que acompañamos y nos especializamos en esto, que estemos tratando de visibilizar este tipo de violencia, es como también darle respuesta a todos esos pretextos que antes nos fueron impuestos, que se incrustaron en una narrativa de tratar de convencer socialmente a toda la ciudadanía de que en efecto no hay mujeres que quieran participar. Sí las hay, pero también hay mecanismos de violencia brutales que hace que las mujeres que lo hagan se pongan un blanco en el pecho para ser agraviadas, ¿no? Porque también viene como esta otra respuesta que es la que estamos teniendo ahora, ¿no? Que dicen, bueno, pues es que
A los hombres también los critican, es cuestión de que anden en las campañas, pues es que hay que aguantar, así son las campañas políticas. Te van a criticar, te van a hacer pedazos, te van a hurgar en tu vida privada. Pues sí, pero es que la aspiración, las luchas de las mujeres siempre se han colocado en la aspiración de construir mejores sociedades. No podremos aspirar en México a tener procesos electorales libres de violencia. No podremos aspirar a que todo tenga que girar en un marco de derechos humanos que dignifiquen la posibilidad que dignifiquen a las personas a través de la reivindicación de sus derechos. O sea, esa es la aspiración, no que las mujeres nos dejen de violentar. O sea, ese es un bien que viene, claro, o sea, que viene aparejado. O sea, que las mujeres, obviamente, ¿verdad? Que se dejen de violentar, por supuesto, y lo decimos así, porque el que nos violenten está costando muertes. Ya la fecha de que inició este proceso electoral, y no estamos hablando más de un mes, son semanas apenas, van 19 candidatas que han sido brutalmente asesinadas. Entonces, estamos hablando de que la aspiración es construir procesos democráticos donde todos y todas podamos participar, reivindicando la dignidad de las personas a través del ejercicio de sus derechos político-electorales, que también son derechos humanos. Exacto. Y una manera de entender por qué es conveniente una ley estrictamente penal de violencia política, amén de las que podamos tener, porque se incrustan en las distintas leyes. Una manera quizá de poder entender y de poder explicar es que nos daría la chance, permitiría el poder explicar o entender o investigar de una manera muy específica cada caso, porque cada caso, ya no digamos de asesinatos, sino de violencias, solamente investigándolos con esta perspectiva es que los podemos entender. Ahorita que decías el asesinato de María del Sol, la hija de Soledad Jarquín, es que apenas conociendo poquito el caso, ¿no? Y cada caso tiene sus características muy particulares. Justamente hoy nos pusimos de acuerdo algunas compañeras periodistas de varios estados, como de unos 12 estados, y firmamos un documento que subimos cada una a las redes para respaldar a Soledad. Soledad somos parte de un grupo de mujeres periodistas feministas, somos como un grupo de 10 estados más o menos, ella es parte de este grupo, y entonces se nos facilita mucho, el acompañarla, el respaldarla, pero pues habrá muchos casos que no sea tan fácil, ¿no? En este caso es muy, muy interesante porque Soledad, en su papel de periodista, ha tenido esta facilidad, esta posibilidad de poder tener claro qué pasó, investigar qué pasó y de exigir justicia, porque resulta que su hija, María del Sol, era fotógrafa, pero ella trabajaba en una dependencia, una especie de Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, donde su jefe, el titular, le ordena, y la candidata asesinada es candidata a concejal. Y entonces ella, que su trabajo es acá en la Secretaría, acá en el gobierno de Oaxaca, andaba cubriendo las campañas del hermano del secretario junto con las demás candidatas. Y entonces, pues este es un caso muy específico que si no se investiga bien, que si no se escudriña, pues entonces no se saben más cosas que hay, ¿no? Ahí, que hay ahí. Y entonces tenemos pues un caso de una joven, además muy joven, esta chica fotógrafa, pues que ni siquiera era su trabajo. Es decir, a ella ni la invitaron ni la contrataron para que cubriera campañas, y no le quedó otra, porque si no perdía la chamba, ¿no? Que ir a cubrir campañas. Eso también es el asunto de la violencia política, por eso te decía, es una víctima potencial, ella no era la candidata, pero ella estaba en ese quehacer. Pero incluso la violencia viene desde más allá, porque la violentan desde que la obligan a ir a hacer un trabajo que ni siquiera le tocaba.
donde efectivamente, ahí entra como víctima potencial, donde efectivamente el que la manden allá, el que la comisionen, la pone en una situación de riesgo, exactamente. Y tal la pone en una situación de riesgo que la asesinar, ¿no? Pero entonces, ahí, si no están las leyes muy claras y si no tenemos un esquema que lleve este caso al terreno jurídico bien, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada, no. Va a pasar como homicidio simple, entonces a nosotras no nos ayuda, pues, exacto. O sea, tampoco es que querramos víctimas como para conseguir, no, o sea, me refiero a que no tenemos la posibilidad de visibilizar el problema como una emergencia, o sea, como parte, una de las características de esta emergencia nacional, ¿no? Que es el feminicidio, de visibilizar que a las mujeres no las matan nada más por la violencia doméstica, por la violencia del fuero común, que no las matan por todas las modalidades y causales que en la violencia de género existen, sino también por estar asociadas a actividades de tipo político. Sí, y en este caso lo que quisimos hacer, bueno, fue un documento donde se viera que Soledad tiene apoyo de periodistas de distintos estados, porque es muy importante, porque el activismo tiene que ser así, es la única manera de forzar a veces a las autoridades a que hagan la chamba para que haya justicia, arroparla para que en Oaxaca les quede claro que periodistas de distintos estados estamos pendientes de lo que está ocurriéndole ahorita a ella en Oaxaca, donde todo indica que no hay mucho interés de las autoridades, de los gobiernos, de aclarar el caso, de resolverlo en términos de violencia política. Exactamente, el candidato sigue, el funcionario sigue, y pues bueno, las víctimas fueron una candidata muy joven a concejal, y esta fotógrafa y el chofer también como víctima potencial, que andaba ahí en riesgo, aunque la víctima directa, evidentemente el blanco pues era la candidata, ¿no? Claro. Y bueno, yo no quiero dejar pasar una invitación que estamos ahorita organizando, yo espero que se sume más gente. Sí, claro. Pero primero quiero platicar sobre un estudio que hizo Etelect Consultores. Dice que durante los primeros 8 meses del proceso electoral se han contabilizado un total de 305 agresiones directas e indirectas en contra de actores políticos y familiares, y de estos 70 fueron contra mujeres. Y luego trae una cifra que a lo mejor no vamos a estar muy de acuerdo con ella, porque dice que entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 fueron asesinadas 2 precandidatas y 4 candidatas. Yo creo que todavía ya sobrepasó esta cifra, asesinatos que fueron en Guerrero, Michoacán y Chihuahua, Puebla y Oaxaca. Y bueno, esta estadística se da por parte del Observatorio de Participación Política a nivel nacional, que está conformado por el Instituto Nacional Electoral y también por FEPADE. Hay que decir que, bueno, el Observatorio de Chihuahua es un poquito atípico, digamos, porque estos observatorios surgen del Instituto Nacional de las Mujeres, y el de Chihuahua fue creado por el Instituto Estatal Electoral, pero el de Chihuahua es muy interesante porque sí participan organizaciones de la sociedad civil, las cuales tienen voz y voto, y bueno, a nivel nacional es un poquito distinto. Entonces sería este próximo jueves 14 de junio a las 5 de la tarde. Nos vamos a reunir quienes quieran, es una invitación al público en general, abierta. Bueno, en radio ya no funcionó la invitación, en el Face sí. ¿En el Face? Bueno, lo podemos hacer por Face. Porque en radio ya pasó la fecha. Muy bien. Okay. Bueno, pues platicarles de esa concentración pacífica que esperamos que haya ido mucha gente. Sí, sí. Es a las 5 de la tarde, y bueno, pues se sugiere ir vestidos de blanco, precisamente. Porque estamos grabando el programa. Vestidas y vestidos de blanco, precisamente. Cuando estemos en transmisión de Radio Universidad, pues ya pasó el bueno, pues lo aprovechamos que estamos también por Facebook, ¿no? Sí. Para invitar a la gente. Sí. Y es precisamente para hacer, hablando de activismo, pues precisamente para hacer un alto, pedir un alto a la violencia política que estamos viviendo en el país. Sí. Así es, te digo, Dora, mira, también aquí me parece importante que hay que mencionarlo, porque luego dicen, ay, las mujeres, ¿y por qué no luchan por causas de los hombres? Pues de esas cosas que dicen, ¿no? Pero hay que decirlo también, ¿no? Digo, en honor a toda la justicia, la violencia política se ejerce contra hombres y contra mujeres. Claro.
Entonces, en ese sentido, pues también yo creo que esta es una causa que, como te digo, va más allá, ¿no?, de una reivindicación únicamente de las mujeres. La estamos peleando las mujeres porque son a las mujeres a las que nos están matando, es decir, somos las que mayormente padecemos la violencia política, pero pues bueno, también hay víctimas, hombres, y no es que no es que vayan a involucrarse actores y actoras en proporción al número de víctimas que haya, sino que la aspiración es esa, ¿no? Una construcción de una sociedad más igualitaria, en donde podamos participar poniendo nuestros mejores empeños, todas nuestras habilidades, todo nuestro conocimiento, y que podamos también reconocer cuáles son los límites de lo que es personal y qué es lo que ponemos en el área política, ¿no?, en el ámbito político. Aunque las feministas, por eso, y como la razón de todas nuestras luchas radica en que lo personal es político, lo precisamente es que estamos colectivizando esto, tratando de generar una conciencia distinta, porque, pues bueno, a este mundo, a la forma en la que se dirige, a la que se construye, le falta nuestra visión. Somos la mitad del mundo y por eso es que no ha podido andar de una manera en que todos y todas podamos ser felices. Sí, no podemos decir de ninguna manera, para que no se vaya a entender mal, que no nos interesa que a los hombres los agredan. Pues claro que no. No queremos que a las mujeres que andamos o que andan en la política las agredan, pero tampoco a los hombres, pues, ¿no? Y sí, la lucha tiene que ser para que estos procesos sean pacíficos. A todo mundo nos conviene que sean pacíficos. Entre más democráticos, más pacíficos, más libres, más civilizados sean los procesos electorales, a todo mundo nos conviene, porque tendremos elecciones tranquilas que nos puedan llevar a resultados más creíbles, ¿no? Y a resultados más democráticos, en el sentido de que tendrían que ser los que la mayoría decidan. Entonces, le tenemos que apostar a esos procesos. En la medida en que tengamos procesos violentos en el nivel que sea, contra hombres y contra mujeres, pues en esa medida es que nos va pues en los procesos. En esa medida es que no le apostamos a que tengamos gobernantes de los niveles que sean, que lleguen pues con realmente la decisión de quienes elegimos, ¿no? Siempre tenemos el temor de que pues que por allá los grupitos de determinada comunidad, o que si el crimen organizado, o que si grupos de poder, o que si grupos de poder económico, o si grupos de poder religioso, o si grupos de poder político son quienes toman la decisión y las quieren tomar a fuerza, por las buenas o por las malas. En esa medida, pues no tendremos una sociedad con gobiernos realmente que se ganen la confianza, que se ganen la credibilidad y que lleguen realmente por el voto. Mientras le sigamos apostando al miedo y al temor, pues no nos va a ir bien en términos de gobierno, particularmente cuando nos quejamos tanto, ¿no?, de todos los gobiernos, porque no nos ha ido muy bien. Entonces tenemos que apostarle a procesos limpios, a procesos no violentos, y desgraciadamente